Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Vivimos tiempos convulsos, donde el pensamiento ha evolucionado y la forma de transmitirlo ha cambiado. Las opiniones fluyen rápidamente y noticias que antes no tenían notoriedad ahora se transmiten sin pausa con el influjo de las redes sociales. Tienen grandes ventajas, pero también se han convertido en una herramienta para inculcar noticias falsas que con buena o con mala fe desinforman y distorsionan la realidad, incrementando el clima de polarización social, paradójico, en un momento como el actual en el que vivimos. ¿Qué tal están? Otro día más aquí en los podcasts del área joven de la Fundación Manuel Jiménez Abad, un lugar abierto al diálogo, donde hoy vamos a hablar de la desinformación. Y para ello contamos con nuevas incorporaciones en esta mesa del debate. Tenemos a Daniel Rubio, que es graduado en Administración, Finanzas, tiene un posgrado también de Dirección Comercial. También tenemos a Luis Javier Sierra Pascual, estudiante de Enfermería, y Violeta Capablo, estudiante de Derecho, ambos de la Universidad de Zaragoza. La primera pregunta clave que antecede al tema es: ¿vivimos en tiempos de desinformación? Sí. Sí. No, a ver, sí. Sí, yo creo que en esta época es como cuando realmente nos estamos dando cuenta de que hay un problema de desinformación, que también pienso que viene muy originado. Bueno, no sé si originado, porque igual no es el origen, pero viene causado también por las redes sociales, o más bien las redes sociales ayudan a que se difundan más fake news, noticias falsas y que se propague más la desinformación, está claro. ¿Qué opinas tú, Daniel? Concuerdo con mi compañera, estamos en una época de desinformación. Te puedes meter en cualquier página y hay a montones las fake news, en cada una te pueden contar una versión, y lo que queremos es claro y conciso, que nos digan el qué ha pasado, cómo ha pasado y en qué momento ha pasado. No que cada uno nos diga una versión. Queremos saber la verdad. Sí, a ver, yo comparto el punto de opinión con mis compañeros, y más que nada porque no solo estamos en una época en la que es muy fácil que exista la desinformación, sino también la sobreinformación, ¿no? Al final estamos expuestos a, pues lo que decías tú, ¿no? De muchas redes sociales en las que se pueden volcar bulos o noticias tendenciosas, y eso puede llevar pues a la desinformación. Entraremos más en detalle a ello. Todos parece que estéis de acuerdo que las redes sociales se usan como este instrumento para propagar estas noticias falsas que no son del todo correctas y que pueden distorsionar esta realidad. Es interesante que los tres que sois estudiantes, veis que existe esta desinformación que tiene calado entre la sociedad. Y por ello, la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de desinformación creéis que impera en la actualidad? ¿Una más orientada a la política, a la salud, a la ciencia? Yo pienso que la más relevante quizás sea la política, pero porque también la política es tanto una herramienta de cambio como una herramienta de manipulación, según cómo se utilice. Entonces, como al fin y al cabo nada está exento de ideología y todo el mundo o todos los grupos sociales o clases sociales van a perseguir sus intereses, pues es donde se ve como más relevante la desinformación, aunque evidentemente pues estará en todos los ámbitos de la vida, pero en la política es como que más se critica y más se debería perseguir. Correcto, esto pasa en diversos ámbitos, pero principalmente en la política. Mismamente en los medios televisivos o en los medios periodísticos, todo depende de la ideología política que se siga en ese canal de televisión. Por ejemplo, en el canal X puede ser una ideología de derechas y obviamente va a hablar peor de la izquierda que de la derecha. Y en el canal Y lo van a hacer al contrario. Y nosotros lo que queremos es saber qué ha pasado con el partido X y qué ha pasado con el partido Y. No que cada uno nos exponga sus ideas. Queremos que nos cuente lo que ha pasado y que cada uno podamos decidir de qué palo vamos y a qué ideología nos tiramos.
no seguir la ideología del periodista de turno que nos diga lo que tenemos que pensar, porque eso es un lavado de cerebro. Y lo único que tenemos estamos en el siglo XXI y tenemos que ser libres de pensar lo que queramos y no lo que la gente quiera que pensemos. Esto es el ejemplo más claro, mismamente con el fútbol. En la televisión, la canal que, por ejemplo, sea del Real Madrid, te va a decir que el Madrid es el mejor equipo del mundo, aunque haya perdido ese día 5-0, o lo mismo con el Barcelona. Por eso lo que queremos es saber datos reales y saber estadísticas y lo que está pasando en cada momento, con información real. Muchas gracias. ¿Y crees que va a ser fácil aspirar a la verdad, tal como la dices? Pues esto sería bien sencillo, sentando a ambos bandos en un lado y escuchándoles. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un debate. Yo, por ejemplo, puedo escuchar al presidente del partido X y al presidente del partido Y y escucharles. Y yo, escuchando a los dos a la vez, es como tú estás valorando la verdad en ambos. Se me ocurre un refrán que siempre he escuchado en Caperucita Roja siempre va a ser la buena si solo se le escucha a ella y al lobo no se le escucha. Pues esto es lo mismo, hay que escuchar a ambos bandos, sea en temas políticos, sea en temas laborales, sea en todos los ámbitos, hay que escuchar a todos los puntos. Y por último, Luis, cuéntanos, ¿qué tipo de desinformación crees que impera? Pues a ver, es verdad que yo comparto el punto de vista de mis compañeros, pero es verdad que yo haría un pequeño apunte y es que es verdad que impera principalmente en la política, pero también en otros campos, como puede ser pues, la sanidad o mismamente la ciencia en general, ¿no? Un ejemplo claro sería hablar, por ejemplo, de la vacuna del COVID, o sea, todo el... no sé cómo decirlo... la polémica que generó el hecho de que fuera un nuevo tipo de vacuna o mismamente que aún hay gente que cree que la Tierra es plana, pese a las evidencias científicas de que eso no es así. Pero sí, si tuviera que destacar alguno sería el campo de la política, sí. La verdad es que la política lo envuelve todo. La política puede decidir el rumbo de la sanidad, de la ciencia, de la educación, incluso de la comunicación, así que sin duda alguna una manipulación política se puede extender a todas las demás áreas. ¿Qué canal creéis que puede ser el más usado para propagar o fomentar estas técnicas de desinformación? Nos hemos centrado en las redes sociales, pero ¿algún medio concreto? ¿Twitter, WhatsApp? Principalmente la televisión. La televisión es sin duda el medio que más es impactante, porque primero estás escuchando en el mismo momento de tiempo, tanto lo estás escuchando como lo estás viendo, la expresión facial o expresión gestual que está haciendo el presentador de turno. Por eso yo creo que el mayor impacto en la sociedad de la información es la televisión, sin duda. Fue el avance sin duda del siglo XX. La televisión es el mejor medio informativo que hay. Lo que pasa que, igual que es el mejor medio que hay, también es el medio más fácil de manipular, sin duda, porque todo depende del gestor que tengan en ese momento. Porque él puede pensar una cosa y obviamente no va a criticar lo que él piense. Da igual en política, da igual en temas sanitarios, da igual en temas deportivos. No van a tirar piedras al bando que ellos defienden. ¿Violeta? Sí, yo sí que es verdad que, bueno, comparto lo que dice el compañero, pero también me gustaría como volver a recalcar el tema de las redes sociales, porque creo que se le debe dar como una importancia extra al hecho de que al ser un nuevo medio de comunicación todavía no lo tenemos muy controlado. El tema de la desinformación es una cosa que está empezando a pasar hace poco y como que no nos ha dado tiempo a que se regule o que se establezca quizás alguna especie de normativa o de lo que sea. Y además es sobre todo el tema de tener tantos estímulos, o sea, cómo funcionan las redes sociales, los algoritmos que tengan, cómo funcionen, y que una persona tenga tantísimos estímulos y sobre todo en el mundo, en la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo, que en la que hay un ritmo de vida tan, no sé cómo decirte, desenfrenado, muy acelerado, diría yo. Consumistas. Exacto, en la sociedad consumista y capitalista en la que pues tenemos este ritmo ahora mismo, significa que una persona, si tiene que ir a trabajar o tiene que hacer muchas cosas durante el día y a la par está viendo el móvil, el Twitter o las noticias o los periódicos y tal, le van a salir un montón de noticias seguidas. Esas noticias, esa información se va a ir quedando en su cerebro y no le va a dar tiempo a esa persona a acordarse de todo lo que ha leído e ir contrastando esto es verdad, esto es mentira. Entonces yo creo que eso sí que se le tiene que dar como una importancia extra.
Correcto. Ahí me gustaría recalcar, por ejemplo, con las redes sociales, que puede pasar mucho el efecto del teléfono roto. Porque primero cada persona en las redes sociales puede decir lo que él quiera. Y yo ahora puedo haber leído que, por ejemplo, mi compañero ha dicho una cosa y yo solo sacar una parte de eso. Y luego mi compañera leer lo que yo he puesto sobre lo que ha puesto mi compañero y ella va a sacar otra parte. De ahí, de si él ha puesto 10 palabras, mi compañera se ha podido quedar con 2. Puede cambiar totalmente el hecho con eso. Y hay que luchar contra eso, porque las redes sociales es el principal... También es un método muy bueno para la información, pero es el método en el que mayores bulos se está viendo hoy en día. Lo que decía Violeta de la regulación es verdad. Por ejemplo, en la televisión no se acostumbran a ver anuncios de bebidas alcohólicas, al menos de cierto graduaje, pero en cambio en las redes sociales sí que se ven anuncios de ese tipo. Es verdad que las redes sociales aún les falta una regulación que abarque los medios tradicionales. Pasando a la siguiente pregunta, bueno, o volviendo un poco a lo que decía Violeta de las noticias tendenciosas, no sé si lo llegaste a ver, pero anuncios de algunos medios digitales solían empezar sus titulares con "ha muerto", tal famoso ha muerto. Quedaba a que la gente se metiese, apretando el clic. Sí, el fenómeno del clickbait. Y creando desinformación, pero desinformación que llegaba a casos muy trágicos. Recuerdo, de hecho, que en televisión, una presentadora de televisión vio que había muerto María Teresa Campos y en directo se derrumbó porque era una gran conocida suya. Era mentira. Pero la primera impresión es esa. Y sin duda alguna creo que forma parte de este fenómeno que estamos aquí hablando de la desinformación. ¿Creéis que es peligrosa la desinformación para la democracia? Sí, yo creo que evidentemente es peligrosa porque es una forma de poner trabas a lo que sería el camino, digamos, el camino puro y libre de la información, ¿no? En un mundo idílico en el que pues, te ofrecen una información, tú la contrastas, escuchas diferentes opiniones, cada una libres, y al final formas tu opinión. Eso sería lo idílico. Entonces la desinformación es una manera como de poner trabas a eso y de intentar confrontar a la gente, confrontar a diferentes bandos, una manera de al fin y al cabo, yo odio utilizar esta palabra porque es una palabra que la he escuchado mucho y ya al final hasta pierde muchas veces su significado según quién la usa y en qué contexto, entonces la odio, pero la voy a decir, es una forma de populismo, es una forma de decir eslóganes muchas veces, o sea, hay muchos, pues no sé, hay muchas veces las noticias es decir lo que has dicho tú, un eslogan o algo para llamar la atención y realmente no tiene un trasfondo, su intención no es llegar a una argumentación para luego poder transmitirte una información que tú te replantees, es que al final tiene que haber un intercambio de información entre las personas para llegar a una conclusión o a un punto común o a algo. Entonces la desinformación es esa manera pues eso, de compartir información así sesgada y demás. ¿Tú qué opinas, Luis? Me gustaría volver un momento a la pregunta anterior. A la pregunta anterior, sí. Y es que es verdad que los medios, o sea, principalmente los medios de comunicación que conocemos audiovisuales serían principalmente la televisión y las redes sociales, pero si nos fijamos, cada vez más programas de televisión empiezan a hacer mucho más contenido para redes sociales. O sea, creo que ahora donde más podemos encontrar noticias o donde más facilidad tenemos para poder desinformarnos serían redes sociales más que en televisión. Y volviendo a esta misma pregunta, lo de la desinformación, si es peligrosa para la democracia, pues considero que sí, porque como personas que vivimos en ella tenemos la obligación de contrastar las fuentes, ¿no? De ser conscientes de dónde sacamos la información, ser conscientes de que determinado medio de comunicación puede tener un sesgo que utiliza para sacar frases de contexto y con eso pues generar cierto malestar o cierto odio. Por ejemplo, igual es ahora como muy tendencia, ¿no? Pero un ejemplo sería lo que están haciendo con el caso de la ley del solo sí es sí, o como se podría decir, por ejemplo, también con Yone Belarra cuando estuvo aquí en Zaragoza, que llamó al presidente de Mercadona un capitalista despiadado. O sea, realmente había un contexto detrás de esa frase, pero realmente en los medios solo llegó a aparecer eso. Bueno, de hecho, recientemente un titular de una cadena de televisión nacional
no señaló dónde se había realizado un suceso y creó pues una noticia un tanto tendenciosa. Era un titular que no señalaba en qué lugar se había cometido ese hecho, pero claro, en cierta medida también estaba desinformando. Y bueno, esto va para Violeta, que es graduada en Derecho, bueno, está estudiando para el grado en Derecho. ¿Considerarías tipificar la desinformación como delito? Al menos para determinados sectores como la comunicación. Yo creo que sí. A ver, tampoco... Ahora mismo no sé, pero sí se podría... Yo creo que sería una buena idea, depende cómo se regule, ¿no? Pero regularla sí que creo que es buena idea. Porque al fin y al cabo eso provoca un daño en las personas, ¿no? Tantas noticias falsas y demás, tiene que regularse de alguna forma, sí. Ya en tiempos del Partido Popular, del presidente Rajoy, se hablaba de la creación de un Ministerio de la Verdad. No sé si esa podría ser una solución. Claro, es que el Ministerio de la Verdad, y claro, ¿qué será la verdad? Lo que ellos digan, ¿no? Es que ese es otro problema. Claro, también es verdad que es muy difícil legislar en ese ámbito y es yo, muy complicado. a ver, tampoco es que esté metido en derecho, pero creo que es muy difícil porque al final cualquier legislación que se sacase al respecto podría atentar contra la libertad de expresión o contra la libertad de prensa. Pero es verdad que hay determinados mensajes, como los puede haber en la extrema derecha, como por ejemplo el atentado que hubo yihadista hace poco en Madrid, que de hecho el partido de Vox lo utilizó para atacar a la comunidad musulmana. Entonces, claro, es verdad que debería prohibirse determinados mensajes de odio, pero creo que es muy difícil llegar a legislar qué es odio y qué no, porque claro, según el gobierno en el que se esté legislando eso, se va a decir que se está... Exacto. Yo lo que pienso es que, bueno, por otra parte está lo que dices tú del tema de Vox y esto, de los delitos de odio, que ese es otro tema, pero si se legislase un delito tipificado, como dice Carlos, de la desinformación, sí que creo que tendría que ser algo que se blindase de una manera que no hubiese interferencias políticas. O sea, que fuese algo pues puramente judicial. Pero claro, es que también los jueces van a tener su propia ideología cada uno, o sea, que es que eso se puede aplicar de diferentes maneras, igual cada uno lo aplica, pero yo creo que pues como unos principios básicos de no decir cosas que no han ocurrido, no poner titulares de clickbait o cosas de estas, no sé. A ver, un poco cogiendo lo que has dicho, ¿no? de que la justicia pues al final tiene también su sesgo, porque los jueces pues tienen su propia ideología, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, por compararlo de alguna manera, la ley del solo sí es sí se ha estado... Es verdad que se ha estado aplicando mayormente, pero ha habido jueces que no la han querido aplicar correctamente, que es lo que ha pasado pues, de las rebajas de condenas y demás. Entonces, claro, entiendo que con lo que hablas tú pues también sería muy difícil, porque claro, pues los jueces tienen su sesgo y al final van a aplicar su ideología. Claro. Yo, por ejemplo, opino, a ver, es un tema muy complicado de hacerlo penal, pero sí que yo consideraría los bulos como parte de una injuria, porque, como ha dicho mi compañero en el caso de la extrema derecha, cosas como decir que los asesinatos que hay, por ejemplo, son culpa de los musulmanes, eso es un bulo, que ahí estás haciendo un delito de odio, por ejemplo. Y ahí estás haciendo que tengan una mala imagen, una mala prensa de esa sociedad que les puede perjudicar tanto en temas laborables de contrataciones, porque, ostras, si ahora la gente empieza a pensar por ser musulmán es peligroso, pues no le van a contratar, por ejemplo, y ahí estás haciendo que la sociedad musulmana que reside en España, como están trabajando igual que nosotros, tengan peores condiciones laborales que nosotros, simplemente por desinformación y por bulos que están haciendo sobre esas personas. Y eso, para mi persona, yo creo que eso tendría que ser un delito, la verdad. Es muy complicado porque cada juez tiene una ideología política, pero sí que yo creo que el desinformar y el hacer bulos o meter mala prensa sobre una persona, yo creo que le puede causar tanto daños psicológicos como daños personales y sociales, que ahí yo creo que hay que hacer algo bastante heavy.
como pasa con el caso del bullying, cuando meten una etiqueta a alguien, aunque sea negativa, eso ahí le puede acarrear a esa persona o a ese niño o niña en ese ejemplo, le puede causar un montón de daños, tanto psíquicos, de crecimiento, llegan a ser hasta físicos. Pues aquí es lo mismo, no puedes tener prejuicios sobre alguien, joder, y encima sin pruebas. Es que lo veo algo nauseabundo. Y enlazándolo con el Ministerio de la Verdad, ¿qué papel creéis que juegan las páginas de desinformación? Ahora tenemos unas cuantas, tenemos Maldito Bulo, Neutral, Radio Televisión Española, Verifica F. ¿Qué papel creéis que opinan? ¿Que marcan este rumbo de la desinformación, la desmienten, son eficaces? Yo lo veo positivo, porque a ver, tienen que haber sitios en los que se diga las cosas tal y como son. Porque como he dicho antes, yo no quiero que a mí me informen de porque estés de derechas, estés de izquierdas y que me digan solo su opinión. Si yo, por ejemplo, soy de izquierdas y me están diciendo un argumento de derechas que está bien, pues yo quiero saber que está bien. Como si yo soy de derechas y me dicen un argumento de izquierdas que está bien, yo quiero saber si eso está bien. No quiero que me den su opinión a alguien que no es de esa opinión. Quiero que me den simple y concisamente la verdad. Quiero que me digan 2 más 2 es 4. No que me digan, no, yo creo que 2 más 2 es 5. No, yo quiero saber la verdad. No quiero saber que algo es blanco o negro, quiero saber lo que es gris, quiero saber los puntos intermedios. ¿Violeta? Es que a mí como que se me hace un poco bola el hablar de esto sin ejemplos, porque, por ejemplo, con lo de 2 más 2 es 4, es que me lo estaba imaginando ahora y digo, realmente para verme la situación tendría que ver un ejemplo, porque digo, a ver, sí, siempre va a ser positivo, evidentemente la parte de evitar páginas de desinformación, de hecho si las cierran pues mejor, que no haya bulos, que no haya fake news, pero luego en la parte de la información sesgada y que una persona te va a dar una noticia de una forma y otra persona de otra forma, pues claro, pero es que también es inevitable porque no existe la noticia de forma neutral, no existe la noticia de forma objetiva. Entonces, para mí no existe la noticia de 2 más 2 es 4. Entonces, porque las noticias no son, la información no son matemáticas, entonces es como que, no sé, tendría que verme como en la situación de cada noticia para opinar más. Pues como por ponerte un ejemplo, un hombre de nacionalidad árabe ha matado a su pareja. A mí qué me importa que sea árabe. Yo aquí simplemente que un hombre ha matado a su pareja o que una mujer ha matado a su pareja, me daría igual en este caso. Que una persona ha asesinado a otro. A mí me da igual de la nacionalidad que tenga. Yo quiero saber el delito, claro y conciso. O por ponerte un ejemplo, el caso, yo qué me sé, de X famoso ha violado a una chica, ¿será verdad, no será verdad? No sé qué, que ella iba borracha, ella se le acercó, no, perdona. Él ha abusado de ella, punto. A mí me da igual el pero, el cómo y el cuándo. ¿Él ha abusado de ella? Sí. Sobra. No, que ella iba borracha, no, que no sé qué. Punto. Yo aquí creo que voy a ser la respuesta disruptiva. A ver. Y es que, entiendo que pues debe de haber al menos un mínimo de ética a la hora de sacar titulares en prensa, pero a la par que creo que es muy difícil imponer un código de ética a un periodista porque iría en contra de su propia libertad. Y que creo que también que es difícil abogar por una ley que regule esto. Creo que el peso podría recaer más sobre el hecho de que como individuos en nuestra sociedad tenemos la obligación de ser conscientes de cómo nos informamos, de que tenemos que contrastar fuentes, que es verdad que podemos leer diferentes titulares y llegar a una conclusión, ¿no? Más allá de que puedas consultar determinados medios de comunicación que sean afines a una ideología o a otra. Y por otro lado, también creo que se debería abogar a nivel educativo, para que fuésemos más críticos, ¿no? Para que, de forma autónoma realizáramos ese trabajo de consultar diferentes fuentes. Al final no nos podemos fiar de una única versión. Como cuando nos peleábamos de pequeños en el colegio. A mi madre siempre me decía que ella conocía mi versión porque era la que yo le había dado, pero también necesitaba saber cuál era la versión de la otra persona. La contextualización del evento para que cada uno tome su propia decisión al respecto.
has abierto un debate interesante que es la deontología periodística, un campo que ya existe en el caso de la salud, del propio derecho. Con la abogacía existen sus propios códigos deontológicos, su estatuto general, existen los colegios profesionales y en este caso sí que se articula pues, ciertas formas de proceder o de desempeñar la profesión. Vamos a ir a una pregunta, quiero que seáis aquí más concisos, y es: ¿por qué tiene tanto éxito la desinformación en una sociedad digital y conectada donde es tan fácil contrastar los hechos que se narran en los diferentes medios? Yo, vale, pues un poco retomando con lo que ha dicho la compañera al principio, creo que tienen mucho éxito por la forma en la que se propagan por redes, ¿no? Al final tú en redes tienes la facilidad de poner un comentario en una foto y hacerlo todo en un minuto, y eso puede llegar a miles de personas al momento. En cambio, a través, por ejemplo, de la prensa escrita es mucho más difícil. Esa noticia se tiene que imprimir, se tiene que distribuir, la gente la tiene que comprar. Entonces yo creo que el principal problema de eso se encuentra en la facilidad que hay para divulgar cosas. Y luego, aparte, tú puedes lanzar un bulo, pero luego es muy difícil llegar a esa persona que ha estado compartiendo el bulo con la noticia desmontada, ¿no? O sea, contándole la versión real, por decirlo de alguna forma. Breve y muy bien. Siguiente. En las redes sociales la propagación es algo súper sencillo. Es tan simple como, mismamente en una ciudad como Zaragoza, con una media de unas 10 personas, estamos casi todo el mundo conectados. Y con que cuelgue yo una historia, la vea un amigo luego la vea un amigo de él y tal, así ¿cómo se dice? La información se va a distribuir. ¿Y qué pasa? Sea cierta o sea errónea, se va a transmitir a muchas personas. Si ahora, por ejemplo, una noticia falsa que he colgado yo la ven 10.000 personas indirectamente por mí, ya tengo a 10.000 personas condicionadas por mi opinión. Por eso las redes sociales es algo muy bueno, pero algo muy peligroso si se utiliza mal. Yo también opino lo mismo. Es básicamente por la facilidad en la que se transmite la información y básicamente eso. A ver, yo también pienso que en los medios escritos, en los periódicos y en la tele y demás, pues siempre ha existido la desinformación, porque la desinformación como tal, como noticias que no son falsas y tal, me imagino que siempre ha existido, partiendo de la base de que cada... Sí, sin duda. Pero breve también, ¿qué estrategia creéis que puede ser? Muy breve porque ya estamos a punto de terminar. La estrategia para acabar con esta desinformación. ¿Qué se os ocurre? Pues nuevamente, estamos en el siglo XXI, las personas nuevamente tienen que ser inteligentes y contrastar fuentes. Esto es como el ejemplo más claro. Todo el que haya hecho un estudio superior, sea un grado superior, sea un grado universitario, un máster, hay una cosa llamada trabajo de fin de grado y te hacen hacer una bibliografía diciendo las fuentes que has utilizado y más de una fuente. En plan, tenemos que contrastar las fuentes que hemos utilizado. En plan, no solo con la fuente A, ya quedarme, tengo que mirar la fuente B, la fuente C. Esto es como los panfletos en unas elecciones. Yo me voy a leer el programa del partido A, pero no me va a leer solo el partido A, me va a leer el partido B, el partido C, el partido D. Y con esos 4, contrastar la información que he recalcado. Y un poco volviendo... O sea, es la respuesta que he dado hace un momento, ¿no? Yo creo que hay que abogar porque la gente sea crítica y se informe contrastando fuentes, y también hacer hincapié en que a nivel educativo la gente pues, tiene que empezar a desarrollar ese sentido crítico. Y había traído un pequeño titular, perdón, de la cuenta de la ONU de mujeres, que hablaba sobre los titulares sin sesgo, y por un lado habla de mujer queda embarazada cuando llevaba 10 años en coma, y la otra versión posible es mujer es violada mientras estaba en coma. O sea, diferentes maneras de contar una realidad. Cerramos con el debate con Violeta. ¿Qué estrategia se te ocurre? De una forma breve, concisa. Estrategia, pues regularla de alguna forma, de forma legal, y luego que la gente se vaya concienciando y que poco a poco vayamos asimilando ese hábito de contrastar. Y desde las escuelas, asignaturas como se me ocurre en segundo o tercero de la ESO, ciudadanía, o ética en cuarto de la ESO, o ya bachillerato, son asignaturas que lo que nos tiene que hacer es tener un pensamiento propio y saber que hay que contrastar informaciones. El espacio educativo para intentar acabar con esta desinformación, marcando el contexto
y que para cada uno pues llegue a su propia verdad, que es lo que al fin y al cabo estamos todos aquí de acuerdo. Pues muchas gracias a Daniel, a Luis, nuevas incorporaciones de la Fundación Manuel Jiménez Abad del área joven, a Violeta, que ya nos ha acompañado en varios programas, y muchas gracias también a ustedes por seguir estos podcasts. Ya saben que seguimos con más actividades y que podrán acceder a todas ellas en nuestras redes sociales, en la página web, y también tenemos una aplicación. Gracias como siempre por acompañarnos. Adiós. Adiós. Debates Fundación Manuel Jiménez Abad.